Bueno, pues vamos rápido porque sí, efectivamente, por ahí va el tema de hoy. Hay en las redes muchos mensajes de cómo es posible que 13 años después, a poco se acordó el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, se acordó apenas de lo de la guardería ABC. No, a lo mejor quien lo dice vivió en coma durante todo este tiempo porque el ministro Saldívar, y se vale, está bien, vivió en coma, nada más que eso no lo autoriza para decir que el ministro Saldívar ha estado callado. Eso es una gran mentira. El ministro Saldívar, en cuanto pudo, lo hizo. En cuanto salió Calderón, inmediatamente lo ha estado diciendo. Pero vámonos por partes. Vamos a empezar esta historia como corresponde y vamos a tratar de desmenuzarla para ustedes porque tiene grandes implicaciones. Es un caso terrible, terrible, pero Pero más allá. además, perdón Alejandro, es que te interrumpa, es que lo que ha detonado un, eh, pues un escándalo ocurrió anoche. Ya no alcanzamos a informarlo en los periodistas anoche, el origen justamente de esta controversia que hoy es parte de la discusión en el país, porque ya fue tarde, pero fue en el marco de la presentación de un libro precisamente del consejero, del ministro presidente de la Suprema Corte, y ayer hizo unas declaraciones, por supuesto, sobre lo que aquí le vamos a informar ampliamente. Quería hacer esa Así es. puntualización nada más al inicio, Alejandro, perdón. Es correcto, pero tal cual, nos podemos ir por partes porque creo que vale mucho, mucho la pena. Vámonos a la noticia número uno de la portada de los periodistas. El 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, 49 niños murieron quemados o asfixiados y 106 resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad, por un incendio en una bodega del gobierno de Sonora que se propagó a la guardería ABC. Los niños tenían entre 5 meses, imagínense usted, y 5 años de edad. Felipe Calderón Hinojosa era el presidente, Eduardo Burz Costello era gobernador y el alcalde de Hermosillo era otro político relevante para el PRIAN, y literalmente para el PRIAN, porque acaba de competir por la gobernatura y perdió con Durazo. Me refiero a Ernesto Gándara Camó. La guardería era una instancia infantil privada que operaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social por una prima segunda de la entonces primera dama Margarita Zavala. La información se olvida para quien apueste a la desmemoria, pero este caso es uno de los peores ejemplos de impunidad y de influyentismo en la historia reciente de México. El caso ABC llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la presión social, por las marchas, por las movilizaciones y porque a esas alturas ninguna persona, ni siquiera los funcionarios involucrados, habían sido puestos bajo proceso judicial porque anteriormente habían sido exonerados. Y aún así, apenas 21 personas que ocupaban empleos menores fueron condenados. Desde hace años se sabe que Felipe Calderón Hinojosa presionó al ministro Arturo Saldívar con este caso. Él mismo lo ha contado por años, pero anoche decidió, a propósito justamente de la presentación de este libro al que se refería hace unos momentos Álvaro Delgado, decir otra parte de lo que sabe, que Calderón y su esposa Margarita Zavala encabezaron una operación de Estado, así lo dijo, para ocultar la verdad. Vamos a escuchar y a ver este video. Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando llego a la Corte, tenía todavía la Corte esta facultad de investigación de violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional. Realmente para lo que había servido esta facultad hasta ese momento
Era para que la Corte pagara los platos rotos de lo que no habían hecho los otros poderes, y era una facultad que honestamente nunca había servido para nada, y las ministras y ministros nunca se tomaron la molestia de que sirviera para algo. Como yo iba llegando, tenía 2 meses en la Corte, pues me turnan a mí este asunto, que no me tocaba. Se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer.
Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad. Por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Una operación de Estado, dice el ministro Saldívar, para defender a la familia de la esposa del presidente, para quien está diciendo ahora mismo que se tardó 13 años en decirlo, en revelarlo, el ahora ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a lo mejor estuvo en coma, pero esto lo viene denunciando incluso estando Felipe Calderón en el poder. Denuncia el ministro Arturo Saldívar presiones. Voy a permitirme, Álvaro, si me lo permites, leer del texto La Guerra de los Zetas de Diego Enrique Osorno, publicado en 2012, y él ya lo revela en este libro en 2012 y dice lo siguiente: el presidente implementó políticas públicas que, al no estar bien planeadas ni sustentadas técnica ni legalmente, se convirtieron en fuente inagotable de tragedias. En ese sentido, el informe elaborado por Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca del siniestro de la guardería ABC, en la cual murieron 49 niños, es una piedra de toque. Será necesario leerlo de nuevo, como también todo el material de teoría de responsabilidad penal que ha desarrollado y aplicado ya jueces y magistrados en decenas de países donde el sistema judicial no es rehén de una clase política corrupta. Libro de 2012. En 2010, continúa Diego Enrique Osorno, el documento preparado por el ministro Saldívar fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte. Días antes, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, se reunió con los otros ministros para discutirlo. Uno de los amagues que solía hacer era: si ustedes aprueban ese informe hecho por el ministro Saldívar, en el que los altos funcionarios Juan Molinar Orcasitas y Daniel Caram son responsabilizados de la muerte de 49 niños de la guardería ABC por no instrumentar políticas públicas obligatorias que habrían evitado el siniestro, están dejando abierta la puerta para que el presidente Calderón pueda ser responsabilizado también por la muerte de una familia en Reynosa durante un operativo militar. Continúa Diego Enrique Osorno en La Guerra de los Zetas. Gómez Montt, de acuerdo con el testimonio de por lo menos 2 ministros, usó exactamente ese ejemplo y les dio a entender que con la aprobación del informe Saldívar podría abrirse la caja de Pandora en México y derivar todo en una crisis constitucional, ya que hacia el interior de las Fuerzas Armadas había mucha preocupación. La presión contra este documento fue tal que la noche previa a su discusión en el Pleno de la Suprema Corte, el ministro Saldívar dijo a su equipo de colaboradores que si por alguna inesperada razón
él no podía llegar a la sala el día siguiente, llevaran el informe y dieran la pelea hasta el final. En los últimos meses del sexenio de Calderón, el país empezó a aprender que el lenguaje de guerra no era heroico, que encubría sangre, trozos humanos, pánico, llanto, zozobra, dolor y monstruosidades, que no era lo mismo vestirse de militar y emplear la retórica de guerra que la guerra. Ese es La Guerra de los Zetas de Diego Armando, que es Diego Enrique Osorno, que es importante porque es de 2012. Sí, efectivamente. Cuando el ministro presidente de la Suprema Corte dijo anoche, podría que el proyecto que él presentó sobre las violaciones graves que se cometieron en el incendio de la guardería ABC en 2009, se refería justamente a esto que acabas de leer, que es lo que escribió el colega periodista Diego Enrique Osorno, quien hoy justamente, a través de Twitter, dice que aludió precisamente a esto que él escribió en ese libro. Dice que las presiones del gobierno de Felipe Calderón no eran solamente para proteger a la familia y amistades presidenciales. Dice Diego Enrique Osorno, no solo las víctimas del ABC fueron afectadas por este acto autoritario de Felipe Calderón, con el que evadió su responsabilidad presidencial, también lo fueron las víctimas de la irregular y trágico proceso de militarización emprendido para encubrir la crisis política de 2006. Si el informe ABC del ministro Arturo Saldívar no hubiera sido aplastado por la maquinaria oficial, Felipe Calderón podría haber sido enjuiciado por el asesinato también de los estudiantes del TEC de Monterrey, entre muchos otros crímenes atribuidos a soldados rasos. De esta magnitud fue, por eso, este operativo de Estado que anoche el ministro presidente de la Corte vuelve a enunciar, pero no es la primera vez que lo dice. En efecto, como Así tú es. bien lo señalas, Alejandro, todavía estaba en la presidencia Felipe Calderón y su mujer era la directora del DIF, me refiero a Margarita Zavala, prima de una de las propietarias de la guardería ABC y prima, muchas veces esto también se olvida, prima de la esposa del gobernador priista de Sonora, Eduardo Burs Castelo, la esposa del gobernador priista se llama Lourdes Laborín Gómez del Campo y es también prima de Margarita Zavala. A veces hay gente que no lo recuerda o no lo sabe. Bueno, es importante también señalar este dato. Sí, también quiero remontarme a ese momento, al momento en el que Saldívar proporciona información sobre las presiones que recibió de Felipe Calderón y de los secretarios de Estado con Felipe Calderón por no solamente el caso de la guardería FC, que sería suficiente razón para que hubiera una condena pública en este momento, pero no fue la única ocasión en la que los ministros sufrieron presiones. Hago un corchete antes de entrar a este segundo ejemplo, Álvaro, porque ahora que escucho que ya sabes que López Obrador es un dictador porque se para y riñe a un juez al que le dice, oigan, ya no estén amparando, entregando amparos como si fueran galletitas,
O a ver, ministro Fierro, ¿por qué? Ese presidente que vemos ahí parado, que es López Obrador, enfrentando al que llaman dictador, lo hace abierto, se pelea con un juez desde la tribuna del presidente, se tiene que pelear con un juez. Y obviamente no pudo porque le siguieron lloviendo los amparos sobre un caso. No, estos eran temas que se daban en lo oscurito. Voy a contarles un segundo caso. En 2013, la revista Proceso publica un texto amplio sobre cómo incluso la familia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue amenazada no por el caso ABC, sino por otro caso, por el caso Florence Cassés. El ministro Saldívar les cuenta en ese momento, les cuenta que Felipe Calderón había ejercido presiones casi desde su llegada sobre la corte y dice, recurrió, este es un textual, recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte que se mostraban proclives a otorgarle el amparo a la francesa Florence Cassés. Agrega, ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte y el gobierno de Calderón, al extremo de que más de un ministro de la primera sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassés saliera de prisión. Publica la revista Proceso. Toda la fuerza de la administración de Felipe Calderón se dirigió en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el principal promotor de la liberación de Florence Cassés. Otros ministros también fueron presionados, pero no quisieron confirmar ante los micrófonos, de acuerdo con la revista. Dice textualmente lo siguiente, a otros ministros los amagaron con hacer público todo su patrimonio. No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Saldívar. En junio de 2010, abunda, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, lo buscó para que cambiara el proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. Para eso no te pusimos, le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Saldívar llegara a la Suprema Corte meses antes. La versión fue confirmada por el mismo ministro Saldívar entonces. En fin, me puedo extender con ese, Álvaro, pero sí, era una presión, una intervención permanente de la presidencia sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro menciona, para esos que dicen que se extrañan, que vamos de repente a comer a Palacio, que nos han criticado porque fuimos a comer una vez a Palacio, pues no, esas eran presiones, que no se nos olvide. Y me regreso al caso, Álvaro, si tú me lo permites, de la guardería, a veces, a menos de que tú quieras abundar en este punto. Bueno, adelante, Alejandro. Todo esto, porque dice el ministro, habla el ministro Saldívar de la reunión, aquella que tiene, de la insensibilidad de Calderón y de su mujer, la insensibilidad con la familia, con las familias de los niños que acababan de fallecer. Leo, nosotros somos los culpables, un libro también de Diego Enrique Osorno, y leo, si me lo permites, un párrafo grande. El 30 de abril de 2010, en medio de las celebraciones del Día del Niño, el presidente Calderón Hinojosa recibió a padres que perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC, pero que no forman parte del movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio. Al término de la cita no hubo anuncio de compromiso alguno para dar justicia en un caso por el cual hay 49 niños muertos y ningún funcionario particular en la cárcel. Lo único que hubo fue una fotografía del mandatario con familiares de los niños. Roberto, uno de los padres, estaba ese día en la Ciudad de México, junto con otros padres que habían sido citados un día antes por Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva el caso que será valorado por el Pleno del máximo Tribunal de Justicia
del país en verano de 2018. Este libro, como pueden ustedes observar, es de 2008. Tras confirmar la noticia, Abraham Fraijo, papá de Emilia, escribió en su cuenta de Twitter: qué pena por las familias que se prestan a ser objeto de burla por parte del presidente. Mientras tanto, Julio César Márquez, padre del pequeño Yeye, escribió: jamás vuelvo a llamarlo presidente. ¿No le da vergüenza? Ha acabado usted con la poca fe de muchos mexicanos con su cobardía escudada. Ahí está. Sí, es decir, por eso no es nuevo que ahora el ministro presidente de la Corte retome este caso, y es relevante por los términos en los que se presentó este operativo de Estado, como lo llama el ministro Saldívar. Y bueno, en ese encuentro del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, que le dijo textualmente, dice el presidente que no te apoyamos para esto, no te promovimos como ministro, porque efectivamente Felipe Calderón propuso a Saldívar como ministro de la Suprema Corte. Y cuando Fernando Gómez Montt le dice a Saldívar, dice el presidente que no te apoyamos para esto, la respuesta del ministro fue: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy un empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática ese día, rememoró anoche el ministro presidente de la Corte. Abro un paréntesis, Alejandro, solamente para recordar quién es también Fernando Gómez Montt. Es un abogado muy prominente, hijo de un fundador del PAN, pero Fernando Gómez Montt llegó a la Secretaría de Gobernación a la muerte de Juan Camilo Mourinho, y formó parte de otro episodio que es una vergüenza, y que la hipocresía de Felipe Calderón y los que son como él quisiera que también quedara en el olvido. Fernando Gómez Montt firmó como testigo de honor de un pacto para aumentarle los impuestos a los mexicanos. ¿A cambio de qué? A cambio de hacerle un favor a Enrique Peña Nieto. ¿En qué consistió este acuerdo, este pacto, este arreglijo, que en los hechos fue entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México? Bueno, que no hubiera alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones de gobernador en 2011, porque eso ponía en riesgo de perder la gubernatura del PRI en el Estado de México el proyecto presidencial de Peña. Firmaron el acuerdo en la Secretaría de Gobernación el presidente nacional del PAN, que era César Nava, y la presidenta nacional del PRI, que era Beatriz Paredes. Firmaron como testigos de honor Fernando Gómez Montt y quien era el secretario de gobierno del gobernador Enrique Peña Nieto en el Estado de México, que era Miranda Nava, el que fue el compadre de Enrique Peña Nieto. Cuando el pacto se hace público, porque hubo rencillas ahí, después de que había votado el PRI a favor de aumentar el IVA, se hace público, esto se filtra,
y Fernando Gómez Moth dice que él no sabía nada, de la misma manera que hoy Alejandro dice que no sabe nada. Y es que, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que el ministro Saldívar ha hablado del tema, resulta que no es cierto. Y esta es la noticia número 2 de la portada de los periodistas. A eso vamos, porque vamos, como tú bien dices, Alejandro, por partes. ¿Qué mató a los 49 niños y bebés en la guardería ABC? La indolencia y la avaricia. La prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, de nombre Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, no invirtió en salidas de emergencia, tampoco en detectores de humo o en extintores de la guardería de la que era dueña. Y aún así quedó exonerada. El fuego se extendió con gran rapidez y convirtió en un horno esa bodega habilitada como guardería. Muchos bebés murieron quemados, pero la mayoría falleció por asfixia. Los padres han centrado su reclamo en 2 vías. Por un lado, el hecho de que el Estado haya renunciado a su obligación con la niñez y haya entregado a los privados el cuidado de los niños de los trabajadores mexicanos. Pero por el otro, reclaman que ni Margarita Zavala, ni su prima, ni Felipe Calderón, que en ese momento se ostentaba como presidente de México, hayan tenido responsabilidad alguna. Hoy, Margarita Zavala llamó mentiroso al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Sigue sin aceptar la más mínima responsabilidad y la de su familia en una tragedia quizá como ninguna otra en la historia reciente de México. Dijo Margarita Zavala a través de Twitter en un caos lingüístico que es consustancial a ella. Miente Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de salud. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. Eso fue lo que dijo hoy la diputada federal del PRIAN. Obviamente, apoyada por el PRIAN. Y añadió Zavala, los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha, sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor, cuando se toca, debe ser solo para sanarnos y no para utilizarlo. Y añadió con la misma caos lingüístico propio de esta señora. Miente Saldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores del hospital Sinners y con la fundación Michoud y Mau, y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. La ex candidata presidencial también aseguró algo muy importante. Nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencias, señor Arturo Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México, y poco ha hecho por ella en estos años. Hasta ahí
la diputada federal, no es una vecina, es servidora pública, diputada federal de la coalición del PRI, del PAN y del PRD. Y bueno, por último, Permíteme Alejandro. agregar un párrafo porque creo que te vas a continuar. Un párrafo que viene en Felipe el Oscuro, este libro de Warnock, Olga que se Warnock. publicó hace apenas un año. Dice lo siguiente: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, como mencioné antes, es otro de los miembros de la familia de Margarita Zavala, aunque la propia Margarita, como lo dicen estos tweets, dice que no la recuerda. Marcia es miembro activo de la élite de Hermosillo, Sonora, y socia de la Guardería ABC, donde ocurrió el incendio en el que murieron 49 niños y 76 más resultaron heridos. Todos tenían entre 5 meses y 5 años de edad. Antes de la tragedia, Marcia aparecía muy seguido en la sección de sociales de los periódicos de Hermosillo, cuyas páginas la mostraban en Las Vegas y otros lugares. La misma sección del diario El Imparcial fue la que publicó una foto en la cual se encontraban, entre otros, Margarita Zavala y la propia Marcia Gómez del Campo, con motivo de los 80 años de doña Mercedes, madre de la primera dama. Días después del incendio en la guardería, se le preguntó a Margarita si conocía a Marcia, a lo que ella respondió que no tenía la fortuna y que solo sabía que tenían una bisabuela en común. Y luego afirmó: de cualquier manera, yo reitero tanto mi convicción personal como la del presidente. Debe llevarse a fondo una investigación apegada a la ley, etcétera. Trátese de quien se trate, etcétera. Después Caiga de su quien caiga, que esa es la frasecita, ¿no? Y dice, agrega un párrafo más. Después de su declaración, circularon las fotos de la fiesta familiar publicadas en el diario, evidencia que la desmentía, es decir, a Margarita Zavala. El juez federal Antonio Salido Suárez deslindó a Margarita y a Felipe de cualquier operación o relación comercial con su esposa, Marcia Gómez del Campo. Actualmente, tanto Marcia como Salido Suárez están libres tras haber enfrentado cargos por homicidio a causa del incendio de la guardería, mientras que los padres de los niños muertos fueron abandonados por el Estado de la administración calderonista y el crimen quedó impune. Ahí está la respuesta. Porque ella lo dice. Ahora, sí, efectivamente. Bueno, y hoy también uno de los implicados en ese operativo de Estado que el ministro Saldívar reiteró el día de ayer, insisto, no es la primera vez que se refiere a eso, Fernando Gómez Montt también ya públicamente habló, le dio una entrevista al periódico Milenio y en esta entrevista, Fernando Gómez Montt negó haber ejercido alguna presión contra Arturo Saldívar por la guardería ABC. Dijo: yo jamás, como secretario de Gobernación, di instrucciones a ningún juez y menos de parte del presidente. Fui a presentar mis argumentos. En la política, el secretario de Gobernación no es recadero del presidente. Jamás le mandé un recado a Arturo por parte del presidente de la República. Eso es absolutamente falso. Bueno, esa es la versión que él tiene y alguien, por eso traía yo a cuento, Alejandro, el caso de ese pacto de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto para evitar una alianza PRD-PAN para las elecciones del 2011,
que ponían en riesgo altísimo el proyecto presidencial de Peña. Y además hay que recordar una cosa que está también acreditada, no lo hice yo en un libro que se llama El Amaciato, el Pacto Secreto, Peña, Calderón y otras traiciones panistas. El arreglijo que ya había entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón desde la elección del 2006. Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, le transfirió, operó, como le llaman los mapaches electorales, 300,000 votos a Felipe Calderón en el Estado de México, en un arreglijo que hicieron en una reunión secreta que tuvo lugar en el Hotel Nico, como se llamaba entonces, en Polanco, en la Ciudad de México. Es decir, el contubernio entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no comenzó en ese pacto de 2011, comenzó en 2006 con la elección federal fraudulenta que condujo a Calderón a la presidencia de la República. Y ese pacto en el que Fernando Gómez Mont intervino y que después se desdijo, dijo que era solamente entre César Nava y Beatriz Paredes, y que además Calderón nunca supo nada. ¿Quién conoce a Felipe Calderón sabe que era un tipo absolutamente obsesivo y controlador? Lo sigue siendo. Y ponía sus incondicionales, y todos esos incondicionales no se atrevían a decirle no, incluyendo a los que puso como presidentes del PAN, a Germán Martínez primero y a César Nava después. Germán Martínez, por cierto, Alejandro, un personaje que después de romper, o eso públicamente fue lo que dijo, con Felipe Calderón, se incorporó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador y llegó a ser senador, fue invitado como director del IMSS, él pidió ser director del IMSS, y después de unos meses aventó ese trabajo. Todavía presentó la denuncia, eso sí hay que decirlo, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los implicados de la guardería ABC, que está hoy en trámite de investigación en la Fiscalía General de la República. Las primeras movilizaciones de los padres no eran movilizaciones, deambulaban los padres. Era como si les hubieran puesto un mazazo en la nuca y estaban en knockout. Habían muerto sus hijos de meses, de apenas 2, 3 años, hasta los 4 años, y era como si les hubieran puesto un mazazo en la nuca. No había culpables, no había quien viera por ellos, el gobernador se hacía loco, el alcalde se hacía loco, el presidente por supuesto que se hacía loco y se hacía loca Margarita Zavala, y esto que estoy contando lo cuentan ellos mismos a Diego Enrique Osorno en Nosotros Somos los Culpables. Y te quiero leer 2 testimonios, solamente de 2 de los padres de esos primeros días. Este primer testimonio es de Roberto Zavala, el padre de Santiago de Jesús, que falleció ahí por asfixia en la guardería ABC. Y él cuenta lo siguiente. Entre el IMSS, los socios de la guardería y la persona que rentaba la bodega de Hacienda, ninguno ha aceptado su parte de culpa, pero hay un culpable que sí está aceptando la culpa y la lleva en las espaldas. Ese culpable soy yo. Yo soy el principal responsable por ser una persona honrada que tiene un empleo, por tener que cumplir con un horario de trabajo, por tener la seguridad social que me dio la oportunidad y me dio la elección de que entrara mi hijo a esa guardería donde me dijeron que contaba con todas las medidas de seguridad. Yo tengo la culpa por confiar, yo tengo la culpa por pagar mis impuestos, yo tengo la culpa por ir a votar, yo soy el responsable de la muerte de mi hijo. Señor gobernador,
Aquí está uno de los responsables que está buscando. Venga por mí. Aquí lo estoy esperando. Venga por mí. Estoy harto. Es demasiado que se estén burlando de todos nosotros. Que no digan que todo está bien, que nos digan que todo está bien cuando sabemos que México es una basura. Todos, todo en las noticias, corrupción, narcotráfico, ellos se burlan de nosotros. Yo soy culpable por dejarlos. Yo buscaré al responsable de esto, a todos los culpables. Si no hay justicia por parte de las autoridades, habrá venganza por parte del pueblo. Roberto Zavala. Y luego cuenta José Cruz Álvarez, padre de Brian, lo siguiente. Cuando Margarita Zavala fue a visitarme a la casa, yo casi no hablé. Nomás hubo un momento en que le miré a los ojos y le dije, señora, los culpables de lo que pasó son los dueños y el IMSS. Nomás quiero decirle eso. Y se cayó. José Cruz Álvarez, padre de Brian. Y así te puedes seguir, Álvaro. Así te puedes seguir. Como hay un testimonio, Alejandro, de una reunión precisamente de Felipe Calderón con los padres, y allí interviene Patricia Duarte Franco, madre del niño Andrés Alonso García Duarte, que murió justamente en el incendio. Le dijo, soy maestra, trabajo para un colegio particular en preescolar, soy maestra del gobierno federal y te pregunto a ti, señor presidente, ¿va a haber justicia para mi hijo? Esa es mi pregunta. ¿Va a haber un fideicomiso? ¿Va a haber becas? ¿Qué es la justicia? ¿Y mi hijo qué? Contésteme. Y Felipe Calderón se negó a contestar. Hay una grabación que circula en la que dice, sí te voy a contestar, pero ahorita que hablen los demás, con esa la arrogancia. Insolencia de tutear además, y dijo, para mí, justicia es que cada uno de los responsables de la muerte de mi hijo y de todos los niños esté detrás de las rejas. Para mí, justicia es que los niños lesionados queden asegurados de por vida, cosa que al parecer lo están haciendo. Para mí, justicia es que queden en la cárcel los funcionarios públicos del más bajo nivel hasta el más alto nivel. Para mí, justicia es que esa persona que tiene usted a su izquierda, que dice que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quede destituido de esa institución. Para mí, justicia es que Juan Molinar Orcasitas quede destituido de la secretaría que representa. Para mí, justicia es que Burs quede en la cárcel. Para mí, justicia es que Antonio Salido, Marcia Matilde Gómez del Campo, Sandra Telles, Gildardo Urquídez estén detrás de las rejas y se pudran de por vida en la cárcel. Eso es justicia, señor. ¿Le queda claro? Ahora, ¿me la podrá dar? ¿Sí puede darme esa justicia? Dígame. Y Calderón no solamente no le dio ninguna respuesta a esta madre, sino que dejó en sus cargos a quien era el director del IMSS en ese momento, al que era su antecesor, y a todos los directamente involucrados. Todos están impunes, absolutamente todos. Molinar Orcasitas fallece después, pero él pretende, se mantiene en la política, nunca lo remueve, Calderón lo protege, etcétera, y hasta las elecciones presidenciales, Álvaro, es que la entonces candidata, ahora es senadora es la entonces candidata del PAN a la presidencia, válgame que se me fue el nombre, la candidata del PAN en 2012, Álvaro. ¿A dónde? A la presidencia. Por supuesto, Josefina
Josefina Vázquez Mota. Es que termina removiéndolo, pero Calderón no. Él lo mantiene en el gobierno y Josefina Vázquez Mota lo incorpora a la campaña y luego, por la presión social, lo despide. Voy a leer un testimonio más que viene en Nosotros somos los culpables, de Diego Enrique Osorno, y dice esto. Yo, antes de lo que pasó, era de los que decían, ya, pinche gente, ¿cómo la hace de pedo? Yo decía, así estamos en México, no se puede arreglar nada. Así vamos a seguir siempre, jodidos. Pinche país de mierda. La clase política siempre va a ser igual. Siempre va a ser ese cáncer. Pero haz de cuenta que el día que murió Santiago, también murió el miedo a alguna represalia o a ser reprimido. Ahora no me importa que vengan y me digan, ¿sabes qué? Cállate la boca. No me interesa. Cuando fueron enviados de Burs a la casa, los pusimos pintos, mi esposa y yo. Nos dijeron que si necesitábamos trabajo, no sé qué, alguna cosa, lo que quieran. Les dijimos que se fueran. En la vida he necesitado algo de ustedes y mucho menos ahora. No necesito nada del pinche gobierno ese. Nada, nada. Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús. Pues es parte de de esto que es importante que no se olvide, que hubo efectivamente un operativo que ya los detalles los dio el ministro presidente de la Corte, pero que es importante también recuperar no solamente lo que dice un servidor público, así sea el presidente del Poder Judicial, sino las voces de las víctimas, de la familia de las víctimas, que se escuchen. Nosotros fuimos el año pasado precisamente a Hermosillo y ahí fuimos justamente a donde se ubicaba la guardería, efectivamente a un costado de lo que fue una bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal y que pues ahí murieron 49 niños y bebés. Y la indignación ahí sigue porque además quien era en aquel momento también presidente municipal de Hermosillo fue después, en las elecciones del año pasado, candidato a gobernador del PRIAN, del PRI, del PAN y del PRD, y una mujer que prometió atender a las víctimas y que cuando fue gobernadora se amparó para no recibirlos, ha sido nombrada también por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido propuesta al Senado como cónsul en Barcelona. Entonces, es importante no perder la memoria, no ser como esos que dicen por qué hasta ahora el ministro Saldívar habla al respecto. No, eso desde que estaba Calderón en la presidencia de la República, y las cosas hay que decirlas en su momento. Si, como dices, Alejandro, y dices bien, estaban en coma o estaban adormilados por el dinero que fluía a raudales en el gobierno de Felipe Calderón, como lo hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues es otra cosa y explica cómo muchos medios, muchos periodistas no volteaban a ver a otra cosa que no fuera embelesados a quien les arrojaba monedas para embrutecerse de dinero. Pues eso es lo que está ocurriendo. También es importante no olvidar, Calderón gastó 40 mil millones de pesos en dinero para los medios de comunicación, solamente vía publicidad oficial. Enrique Peña Nieto, 60 mil millones de pesos. Sí, son 20 mil millones de pesos más, pero la absoluta aberración de tanto dinero para medios, para periodistas, lo comenzó a hacer Felipe Calderón. Claro, también en su momento Carlos Salinas, pero todos. Pues esto es importante que no se olvide.
Vamos a la noticia número 3, porque esto todavía no termina. Apenas hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones del ministro Arturo Saldívar y dijo que el caso es una muestra de impunidad. Lo que dijo fue lo siguiente: es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Era un comportamiento, porque ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado? ¿Por qué? ¿Para qué meterse a proteger? No podría llegar a ellos, porque ni modo que ellos hubieran ordenado que se quemara la guardería. La diputada de Morena, en tanto, Guadalupe Chavira, pidió hoy en la Cámara de Diputados abrir una comisión de investigación sobre lo declarado por el ministro Saldívar en el caso de la guardería ABC. Y la legisladora dijo que Margarita Zavala, entonces presidenta del DIF nacional, debería ser sometida a un juicio político. La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados fue suspendida casi una hora luego de que los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo se confrontaron con los del PAN, porque sí, el PAN todavía defiende a Margarita Zavala Gómez del Campo. Hoy, nuestra compañera Montserrat Antúnez, de aquí, Sin embargo, habló con Julieta Escalante, la madre de Fátima, una niña víctima del incendio de la guardería ABC. Julieta Escalante criticó el cinismo con el que actuaron Margarita Zavala y funcionarios del gobierno de Felipe Calderón en el caso. La madre de uno de los niños víctimas, de una niña víctima de la guardería ABC, nos dijo hoy aquí en Sin embargo, nos dijo lo siguiente: son unos cínicos, nos vieron la cara, y que de verdad lo único que le reconozco a ella, a Margarita Zavala, es que tenga el valor de seguir admitiendo que no tuvo nada que ver y que se exponga. También dijo que las órdenes de aprehensión emitidas en los meses posteriores al incendio fueron simplemente cortinas de humo, y añadió: por una parte estaban diciendo que se libraban órdenes de aprehensión y fichas rojas con la Interpol, pero por debajo del agua las mismas autoridades que estuvieron involucradas estaban haciendo gestiones para que se deslindara tanto a la prima de Margarita Zavala, Marcia Matilde Gómez del Campo, y a todos los involucrados en este fatal deceso. Vamos a escuchar y ver esta entrevista que hizo nuestra compañera Montserrat Antúnez, como le decimos, el día de hoy, justo sobre las declaraciones de Margarita Zavala. Las omisiones del gobierno de Felipe Calderón en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niñas y niños, fueron evidenciadas por Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, quien reconoció el 22 de febrero que hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala, algo que fue negado por la actual diputada del PAN. En contraste, Julieta Escalante, madre de una niña víctima del incendio, calificó a Margarita Zavala y a funcionarios de la administración de Felipe Calderón como cínicos y criticó el trato que tuvieron con ella y otros familiares. Escuchemos lo que dijo en entrevista para Sin embargo. Soy Julia Escalante, mamá de Fátima Sofía Moreno Escalante, niña que falleció en la guardería el día 5 de junio del 2009. ¿Qué le dice usted estas dos reacciones, ¿no? Primero, lo que comenta Arturo Saldívar sobre reconociendo la operación del Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala, y pues la reacción de Margarita Zavala. ¿Qué es lo que le dice usted como una víctima de esta tragedia? Pues yo al ministro le reconozco el trabajo, estuvo aquí en Hermosillo mucho tiempo, su proyecto creo yo que es bueno. Sin embargo, al callar él eso que sabía, creo que también lo convirtió en cómplice. Entonces, es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Llega tarde este pronunciamiento? Definitivamente sí,
sí llega tarde. Eso se tenía que haber hecho ver desde el principio. Ha sido un desencanto, una total frustración con respecto al ejercicio judicial. El tema de los niños, nosotros pensábamos que por ser niños y derivado de tantas muertes y tantas lesiones de los niños, el tema iba a ser resuelto con la prontitud que permiten las leyes. Sin embargo, pues nos encontramos con una realidad muy diferente en México y él es parte de esa realidad. ¿Y qué le dice que también a tanto tiempo y considerando lo que no hizo en su gestión, tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala, qué le dice que aún siga tuiteando y tratando de justificarse? La verdad es que no sé cómo tiene capacidad la señora. Ella cuando estuvo como candidata intentó venir aquí a Hermosillo, venía en Obregón, y de ahí nosotros como colectivo empezamos a hacer un rechazo absoluto a que ella se viniera a pronunciar aquí como precandidata, algo así. Y después con lo de su partido. Entonces, no es bien vista aquí en Hermosillo, no es querida, ella lo sabe. Sé que en muchas partes de México también que se ha solidarizado con la causa no es bien recibida por las actuaciones, porque dio una cara a los papás. Efectivamente sí se empatizó al principio y buscó esa empatía. Sin embargo, los hechos que demuestran lo que hicieron ellos para obstaculizar y para que impere esa injusticia, pues fue palpable, fue muy notoria. Entonces, pienso que lo que hicieron ellos son unos cínicos que nos vieron la cara y que de verdad lo único que le reconozco a ella es que tenga el valor de seguir admitiendo que no tuvo nada que ver. Margarita Zavala hoy escribió ella en redes que desde que ocurrió el incendio en la guardería, al día siguiente ella y Felipe Calderón tuvieron varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México y pláticas con las autoridades del IMSS y de la Secretaría de Salud. ¿Tú recuerdas que esos encuentros sucedieron días después de esta tragedia? No que me conste. No tengo yo algún antecedente que haya buscado a mi familia. Sin embargo, nosotros como colectivo sí los buscamos a ellos y sí fuimos atendidos a partir del 2010. Por abril del 2010 creo que fue el primer encuentro con ellos, sí. Pero antes de eso ya se había reunido tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón con algunos padres de niños lesionados sobrevivientes. Ella también dice que fue el gobierno de Felipe Calderón el que obtuvo las órdenes de aprehensión incluso contra una parienta suya, una parienta de Margarita Zavala. ¿Esto es verdad o qué es lo que ustedes vieron en ese sexenio? Esos fueron cortinas de humo. Lo cierto y documentado está incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una visita específicamente de personajes importantes en México, que estaban dentro de la investigación que estaba realizando el ministro Saldívar por junio del 2010, donde se involucraba a tanto la familia de Margarita Zavala como también al ex gobernador Eduardo Burks. También te puedo decir que aparecieron Daniel Caram y Juan Molinar Orcasitas. Hubo una reunión que fue acompañado, esos tres personajes, por el entonces secretario de gobierno Gómez Montt, a visitar a los ministros de la Suprema Corte, justo cuando se estaba llevando la deliberación para ver si se fincaban o no responsabilidades. Y eso te puedo decir la fecha exacta, fue el 11 de junio del 2010, cuando ellos acuden ante los ministros. Y el 15 de junio del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debería de haber protegido por sobre todas las cosas el derecho a la vida de nuestros hijos y a la seguridad y a su integridad, determinó que no existía violación por parte de esos funcionarios y los deslinda de responsabilidades. Entonces,
Hay un documento que lo dice. ¿Quién tiene la razón? La tiene la señora Margarita Zavala en un tuit, o la realidad es que está plasmada, incluso te digo, en una denuncia que está hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el mismo ministro, pues ahora lo confirma. ¿A eso te refieres con que era una cortina de humo a estas órdenes de aprehensión que Margarita Zavala dice que se libraron en el sexenio de Felipe Calderón? Sí, claro, porque por una parte estaban diciendo que se libraban órdenes de aprehensión y fichas rojas con la Interpol, etcétera, y por debajo del agua, digámoslo así, que ahora las mismas autoridades que estuvieron involucradas lo están aceptando. Estaban haciendo gestiones para que se deslindara tanto a Marcia Matilde Gómez del Campo y a todos los involucrados en este pues fatal deceso, ¿no? de la guardería ABC. Sí, ese es el testimonio de una madre el día de